El apóstol Pablo al comienzo dice el Evangelio de Dios. Y ahí la votación. Pero antes vamos a pedir al Señor que nos ayude en oración. Nos ayude en oración, a que el Señor nos dé luz, nos dé entendimiento sobre esta carta relevante de nuestra vida. Señor y Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, presentes, Señor. Ayúdanos, danos luz, Padre Santo, entendimiento, conclusión de esta carta, Señor, tan maravillosa, que tú la has dejado plasmada, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Padre, ayúdanos a entender, Padre Santo, tu revelación divina a través de este Evangelio, que llamamos a comprenderla, a digerirla, a discernirla. Señor, que cada uno de nosotros, amados, preste sus oídos de entendimiento y podamos meditar, Padre Santo, profundamente en tus palabras, mi Dios amado. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes aquí, Señor, en el nombre de Jesús. A los padres, Señor, bendícelos grandemente, ayúdales en el nombre de Cristo, fortalécelos, llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, porque estamos aquí para adorarte, para exaltarte, glorificarte, Señor. No es un día más, sino que es el día tuyo, Señor, en el cual, Señor, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Bueno, mi hermano, vamos a estar leyendo, vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 7. Este capítulo, amados hermanos, tiene 32 versos, tiene 32 versículos, los cuales vamos a ir estudiando a medida que vamos avanzando. Pero no vamos a estudiar en esta mañana los 32 versículos porque es bastante largo, bastante complejo. Pero lo hemos dividido en 4 secciones, en 4 bloques. Y esta mañana vamos a estudiar el primer bloque, que es desde el verso 1 hasta el verso 7. Vamos a leer en esta mañana desde el verso 1 hasta el verso 7. Comienza con la salutación. Si quiere. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios. Después, aquí termina diciendo, llamados a ser ¿qué? Santos. Este es el plural. Ahí está encerrado todo. Llamándonos a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos 7 versículos
observar. Porque cuando nosotros nada más observamos, ¿no?, estamos haciendo una meditación inductiva, es una observación. Se ve que aquí hay varios elementos que se expresan a través de esta carta. La palabra Pablo, siervo, Jesucristo, llamado, apóstol, apartado, evangelio de Dios. Imagínate, nada más nos está con esos elementos. Tenemos para dar un bosquejo sobre el verso 1 solamente. El verso 2 dice, como dice, que él había prometido. La palabra prometido aquí está hablando de las promesas. Todas las promesas del Antiguo Testamento, desde el comienzo, desde el principio. Antes. La palabra antes no es cualquier palabra. Porque si nos podemos estudiar la palabra esta gramaticalmente, significa lo que Dios ha determinado desde un principio. Antes. Lo que ha proyectado el Evangelio, la revelación divina, que ha tenido un inicio en el tiempo, porque cuando habla de una revelación divina, en cuanto a la relación con el hombre, antes, por sus profetas en la Santa Escritura. Habla de los profetas. ¿Cuántos profetas existieron en la Santa Escritura? ¿Cuántos hombres que fueron llamados a esta verdad, a este ministerio, a anunciar esta verdad bíblica revelada, esta revelación divina? ¿Cuántos? En las Santas Escrituras, solo Escritura, solo la palabra. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice, acerca de su Hijo. Haciendo aquí, o apuntando, enfocando a la Trinidad, Padre e Hijo, la relación de Padre en la eternidad. Nuestro Señor, que ahora se muestra o se revela a través del Evangelio como nuestro Señor Jesucristo, la autoridad suprema, que era del linaje de David, la descendencia, está hablando de la carne. Ahora, este Cristo se manifestó en carne, para que haya un entendimiento claro sobre eso, sobre su humanidad, que fue declarado Hijo de Dios. Pero esta palabra aquí, declarado gramaticalmente, tiene su significado. Y su significado más preciso sería esta revelación, o una revelación que fue confirmada a través de su Hijo, Jesucristo, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Todo esto, cada punto de esto, hermano, cómo es tan profunda esta carta, donde están contenidos, aunque no es una carta, digamos, no es un libro teológico, pero estamos dándonos cuenta que están aquí contenidos toda la verdad de todas las doctrinas, donde han podido armar libros teológicos sistematizados a partir de estas bases doctrinales que el apóstol Pablo está aquí fundamentando. Está dando todas las bases, o la base fundamental del Evangelio. Por eso que le dice la carta magna, porque es una tesis completa de todas las doctrinas aquí establecidas. Y por quien recibimos la gracia, vamos según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. En alguna parte de la Escritura, el apóstol Pablo dice que si no hay resurrección, va a seguir hablando lo que estamos hablando hoy
sería la. Pero la resurrección es el certificado, ¿cómo digo? ¿Cómo dice la declaración? Es la confirmación de esta verdad. Y es la que nos da a nosotros esa seguridad. Y nos da no solamente una seguridad, sino una pasión que nos impulsa a hablar de esta verdad. Porque en esto nos sostenemos, en esta base sobre resurrección. La resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién recibimos? La gracia. El don merecido. Otro elemento más. La justificación por la fe. Esta gracia, este don, este regalo que nos ha sido concedido, nos ha sido dado. No por mérito propio de ningún tipo, sino por la justificación. Solo por la fe. Y el apostolado, fíjense cómo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aunque no todos somos apóstoles, como el apóstol Pablo, pero todos somos enviados a dar este mensaje. Todos somos enviados. Y aunque no somos, no tenemos la identidad como el apóstol Pablo, pero en alguna oportunidad él dijo, y no lo dijo con jactancia, sé imitador de mí, como yo de Cristo. Entonces, en él se refiere a eso. Pregunto y disculpe, imagínense así como Dios lo de la canción, ser imitadores de mí. ¿Qué le digo? Y eso también no es ¿quién es? Estudiemos. Ahí está el primer punto. Él dice Pablo. O sea, ahí donde vamos a estudiar quién es Pablo. ¿Quién fue Pablo? No antes, no el Pablo de antes. Él no se está refiriendo a quién es Pablo de antes. Él se está refiriendo, aunque sí, pero no. Porque él está demostrando que sigue siendo Pablo. Él está demostrando aquí que él no era merecedor. No era merecedor de esta gracia. No era merecedor de este llamado. Al decir Pablo, está diciendo que no es merecedor. ¿Por qué? Porque aunque él está hablando, en su ministerio fue a los gentiles, ¿verdad? Pero él es Pablo. Su nombre, ¿verdad? El otro nombre hebreo es Saulo. Pero ¿por qué se puso Pablo? Porque yo soy Pablo. O sea, yo no voy a esconder y a utilizar el Saulo que se suena más bonito. Pablo suena para ellos en la cabeza que él es un asesino, era un malvado, era un perseguidor, porque ese era el nombre de él. Ese es su nombre, no lo ese es. Pero aquí la intención no era un nuevo testimonio de lo que era él. No, sino entender aquí, cuando dice Pablo, es que a pesar de que de tantas cosas, él no era ningún merecedor, y mucho menos de ser cierto. Porque él empieza diciendo Pablo, y después dice cierto. Pablo, cierto. Ahí es donde nosotros tenemos que estudiar quién era Pablo. Es lo que dice el hermano. Cuando él dijo esa palabra, ser imitadores, no lo dijo con ningún tipo de jactancia. Ahí lo podemos ver claramente. No hay ninguna jactancia en la foto de Pablo. Solo está diciendo que todos nosotros debemos tener esta identidad como hijos de Dios, de ser siervos. Es una cédula. Usted tiene una cédula y en su cédula dice siervo de Cristo. Y aunque aquí la palabra siervo tiene un significado, pero tiene tantos matices y me refiero a los sinónimos que cada
uno de esos sinónimos tiene un componente. Y el componente más fuerte es esclavo. Es esclavo. Y yo diría que es el más preciso. Es el más preciso. Es el matiz más preciso. Y ese esclavo es un esclavo genuino. No es un esclavo que va a cambiar. Siempre va a ser esclavo. Sea lo que sea, siempre va a ser esclavo. Y un esclavo significa un dependiente. Y un dependiente totalmente dependiente de principio a fin. Porque cuando estudiamos la palabra esclavo en el contexto histórico, podemos ver que se hablaba secularmente de la esclavitud de los esclavos, que eran comprados. ¿Verdad? Pero aún así ellos tenían una libertad en que podían optar por su independencia, ¿verdad? Cuando ellos se enriquecían. Pero aquí no hay opción. Aquí tenemos que ser esclavos siempre. Esclavos siempre, siempre. No podemos tener la opción de independizarnos. ¿No que no? De ninguna manera. Yo creo que lo que Pablo da a entender aquí y comprender es un siervo genuino. Es una esclavitud genuina. Pero vamos a estudiar primero la palabra Pablo en su identidad histórica. Su nombre originalmente era Saúl. ¿Ah? Ajá. Indica su ciudadanía romana y su capacidad para dirigirse a un público en la capital del imperio. O sea que Roma era la capital del imperio. Ahora, él está dirigiendo esta carta y cuando la dirige, él aquí no tiene, como en otras cartas, una ayuda. Así como, bueno, fulano de tal, no menciona a otras personas, sino a él mismo. Ajá. ¿Por qué lo menciona a él mismo? Bueno, porque él aquí está como dándose a conocer, primeramente su identidad, su cédula, diciendo que ahora yo soy más que tú. No vivo yo, no vive Cristo. Ahora soy Pablo, pero un Pablo primero. Un Pablo esclavo. Ya no tengo ningún tipo de independencia, soy un esclavo de Cristo. No vivo yo. Ya está mostrando el Evangelio, ya, de una. Mostrando la verdad de una vez. Ya soy nueva criatura. He sido transformado completamente. Ya no soy el mismo Pablo. Ya no soy. Ahora, está reflejando también su misión a los gentiles. Y ahí vemos que no está reflejando un simple nombre por nombrarlo. Ahí vemos que cuando habla de Pablo, cuando habla de su nombre, no es que la persona va a dejar de ser lo que era. Sigue siendo Pablo. Solo que ahora su vida ya no le pertenece. Eso es todo. Ya no le pertenece. Ya no nos pertenecemos ni a nosotros mismos. Sí. Pablo. Ahora viene la palabra siervo. Su significado siervo, en contexto greco-romano, era un esclavo, propiedad de su amo, sin derechos propios. Vamos en el contexto allí histórico. Sujeto a su voluntad. Sin embargo, en el concepto bíblico paulino toma una connotación profunda teológica honorífica. Es un honor. Es un honor y debería ser para cada uno de nosotros como creyentes un honor llamarnos siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Hay gente que no le gusta que venga siervo. Siervo. No le gusta. Y fíjense que esto tiene un significado
Es un significado, no cualquier palabra, porque es una identidad, es una célula del cristiano. Usted y yo somos siervos. A veces hay personas que dicen, oye, yo quisiera servirle al Señor. No es que tú eres un servidor. O sea, tu identidad como cristiano es que eres un servidor. Eso está intrínseco en ti. Dios te llamó para ser esclavo. Eres un servidor del Señor. Así de sencillo. Y puedes seguir tú puedes servir a Dios donde te encuentres, en cualquier lugar, donde estés, en cualquier momento, en cualquier situación, tú puedes servir a Dios. No es necesario que te pares aquí al púlpito a servir a Dios. No, en cualquier lugar. Porque eres un siervo, eso te identifica a ti en cualquier lugar. Tienes una cédula que donde tú quieras que vaya, tiene ustedes, soy siervo de Jesucristo. Soy un servidor de Jesucristo. Y eso tiene un significado bastante profundo. Ser siervo de Jesucristo no es cualquier cosa. Por eso que es un honor. Es un honor. Los esclavos secularmente tenían beneficio de sus amos. ¿Es que sí? Eran completamente dependientes. Y eso se puede revisar para que un día sea mejor que el amo. Pero en el Evangelio es distinto. En el Evangelio usted es esclavo, pero usted recibe tantas bendiciones y privilegios que nunca jamás va a tener el deseo de independizarse. No puede, goza de todos los privilegios, de todas las bendiciones. Somos bendecidos con toda bendición, dice el Señor. Hemos recibido toda la bendición de Dios. Aunque no la vemos, no la palpamos, pero es un hecho real. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos herederos de esa bendición. Somos coherederos juntamente con Cristo. Recibimos la herencia, las promesas, todos los privilegios que supuestamente los judíos creían que eran para ellos solamente. Pero no. Pablo aquí, más adelante, unifica esto. No, es que los privilegios no son para ustedes, los judíos solamente, sino para los gentiles. Ahí donde él hace la unidad y rompe con las tensiones que hay sobre la enseñanza del judaísmo, la ley y esto. Rompe con toda esa estructura. Derriba todos esos argumentos y matices que vienen tras la ley judaizante, que quieren afocar los que han entendido la gracia. Pero entonces él enfoca, hay una unión en Cristo, hay una unidad en Cristo, no hay desunión. La salvación de los judíos no es aparte de los gentiles. Ellos unió, derribó la pared en medio de separación. Aquellos que los separaban, los unió. Una unidad. Entonces, a través de estas verdades y entender lo que es siervo de Jesucristo, hace una unidad. La palabra siervo hace una unidad. Es que todos son siervos. Es que todos son llamados. Todos en Cristo somos siervos. No hay uno más mayor que otro, ni menor que otro. El mayor de ustedes, dice la Escritura, será vuestro servidor, contrario a lo que enseña el mundo, totalmente distinto. El mundo lo que quiere es privilegio, estatus, poder, posición, posiciones. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo, eso es lo que era antes que él. Él tenía un estatus en el judaísmo, tenía una relevancia, tenía una posición. Y todo aquel que quiere una posición quiere aplastar a todo el mundo que ve, porque se cree superior.
Se volvió la tortilla. Pablo, siervo, esclavo. Ya, todo eso, posiciones, estatus, todo eso es basura. Todo eso tiro como basura, entiendo, posiciones, comprensión, entendimiento, educación secular, todas esas cosas las tomo como entiendo. Y esa palabra que él pronuncia, entiendo, que viene siendo, bueno, es una palabra cierta. O sea, tiene muchos matices, pero el matiz más preciso es basura. No sirve para nada. No sirve para nada. Y no se refiere solamente, él no se está refiriendo solamente al conocimiento, sino a la posición que él tenía en el reino, porque tenía una posición relevante. Y él quería aplastar a todos, llevarse todo por delante, ¿no? Con su entendimiento. Se dio cuenta que su entendimiento o su enfoque de las cosas no sirve para nada, es basura. Y es lo que él quiere resaltar, que nuestra identidad como cristianos es que todo el entendimiento humano, y lo caracteriza en tres formas, ¿verdad? Toda la sabiduría de este mundo es carnal, es animal y también es diabólica. Tres, tres, tres enfoques. Carnal, lo que viene de la carne es contra el espíritu. Es contra el espíritu, es una oposición total. La otra es animal, porque no tiene raciocinio, no hay un argumento sólido, todo es subjetivo, no hay una verdad absoluta, son solo verdades que son distorsionadas, no son coherentes, por eso que es animal, no hay ningún raciocinio. Por eso que cuando la escritura dice que nosotros cuando nos reunimos, ¿verdad? Es un culto racional, con entendimiento, con razón, coherente hacia la revelación divina de Dios, que es el Evangelio. Porque todo tiene que ver con todo, el Evangelio es como el canal de todo el contenido de la doctrina, de todo lo que nosotros hacemos. ¿Eh? Hasta esta forma litúrgica como la hacemos tiene que ver parte con el Evangelio. O sea, es el Evangelio, la liturgia, porque estamos adorando a quién? A Dios. Estamos adorando al Padre. Estamos dando la gloria. Estamos anunciando estas verdades. ¿Sabes lo que significa hablar de esta verdad? Hablar el libro de Romanos y pronunciar estas palabras, las mismas palabras del apóstol Pablo, que dice la Escritura que en Tesalonicenses que cuando él hablaba era como Dios mismo hablando. Es Dios mismo hablando. Ese es el Evangelio. Dios hablando. Pero las verdades están aquí, no invento de filosofía del hombre, de humanismo, filosofía, no, lo que está aquí, la escritura. Él ha recibido todas esas verdades las ha recibido él. Ahora, él da por entendido que la palabra siervo no es que la palabra siervo la inventó él en ese momento, porque había esa cultura. No, ya esa palabra siervo ya es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Somos servidores. Desde los primeros, Moisés, los profetas, algo de la revolución. Ellos mismos decían cierto. Ellos mismos entendieron el Evangelio. Ellos comprendían claramente el Evangelio.
Solo que los les fue revelado así, de esta manera como la apóstol Pablo, porque se consumó en Jesucristo. ¿Verdad? Aunque por el Espíritu Santo Dios se los hacía ver, Dios los hacía entender, porque era el llamado, era un llamado especial cada uno de ellos. Entre ellos está los grandes líderes de Israel, los que las personas pudieran decir fueron grandes, pero ellos no se consideraban grandes, sino se consideraban esclavos, siervos, así se consideraban ellos. Lo que pasa es que uno lo ve, ¿verdad? Y lo ve como grande, pero realmente lo que hacían era obedecer, dependientes totalmente de la palabra de Dios, no inventaban nada. Yo voy a ir para allá porque se me ocurrió. No, nada. Si recibían la revelación divina de Dios, la hablaban. Ellos eran recipientes, somos recipientes, porque eso es otro matiz de ser siervo. Nosotros recibimos, somos el recipiente. Ahora, de eso que nosotros recibimos, vamos a darle. Imagínense usted un vaso, y el vaso es un vaso de agua, puede ser un vaso de jugo también, puede ser, pero vamos a decir que es un vaso de agua. Ajá. Si ese vaso no tiene agua, ¿cómo está? Vacío. Así nosotros estábamos antes, vacío total en nuestra vida. Pero Cristo ha llenado ese vacío con el Evangelio. Somos el recipiente, el Evangelio de Dios. Y por eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Aunque entendemos el Evangelio, pero la Escritura nos enseña que debemos escudriñar la palabra y llenarnos de la palabra. Hay una analogía del apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, verso 19. En Gálatas o Santiago, creo que es Gálatas 4:19, que dice que él está con dolores, así como la mujer está con dolores de parto. Así se sentía él. Porque su deseo es que todos lleguen a ser formados, que Cristo sea formado en nosotros, completamente, o sea, nuestro vaso lleno. Acuérdense que hay una distinción en nosotros como el apóstol Pablo. Pablo recibió esta gracia totalmente en él, completa. O sea, el recipiente indirectamente, trácata. Imagínense cómo estaba el apóstol Pablo, completamente saturado, que iba a explotar de esa revelación. Por eso que más adelante dice que soy deudor, porque tengo que hablar todo el consejo de Dios, tengo que vaciar esto en ustedes. Esa es la función. Nosotros no somos como el apóstol Pablo. Y por eso es la responsabilidad de cada creyente de llenarse de la palabra de Dios hasta que Cristo sea formado en nosotros. Tenemos la llama en nosotros, pero el combustible es la palabra de Dios, para que esa llama se encienda, que se mantenga constantemente encendida. Y ahí es donde está la pasión por el Evangelio, la pasión de hacer la voluntad de Dios. Porque si no hay esa constancia en nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos pasaría? Nos ponemos como frío. Y es ahí donde la Escritura dice, y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, de que no apagues el fuego del don que hay en ti. Eso que se te pueda dar. No lo apagues, sino manténlo encendido. Que esa llama constantemente esté encendida. Esa pasión en ti. Ese fuego. Dice la Escritura también que no podemos contristar el Espíritu Santo. Una manera de contristarlo es que es como decir apagarlo, opacarlo. No es que se va a morir. Apagarlo,
No, sino que compartamos nosotros el Espíritu Santo cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros tengamos provecho de todos los recursos que Dios nos ha dado. Los recursos de su gracia, los recursos del Evangelio, ¿cuáles son? La palabra de Dios, la oración ferviente. Y no solamente es leer la palabra de Dios, como estamos haciendo aquí, no es solamente leerla por leerla, porque si la ponemos a leer, a vuelo el pájaro, vamos a obviar muchas cosas que están aquí. ¿Ves? Es como, por ejemplo, yo he dado esa ilustración de que usted va a un vehículo y va a 120 por hora, pasa por una avenida sin rasgo, hay una cantidad de casas. Si a usted le pregunta, mire, ¿cómo era el color de la casa número 3? No la vi. Así mismo, cuando usted está leyendo, va a obviar muchas cosas y no se detiene a meditar. No da una pausa, no se detiene, no va lento y va demasiado rápido, no se va a dar cuenta de los detalles que están ahí. Y los detalles son hasta más profundos. ¿Por qué? Porque está ahondando más y más cada día más. Ahora, si usted va a una velocidad de 20, así se da cuenta. ¿Ya? De qué color es la casa número 13, tiene ventanas y eso, va a ver todos los detalles, todas las características, los detalles, y ahí es donde empieza a profundizar. Así es la palabra del Señor. La manera como nosotros podemos profundizar y meditar, porque en la meditación es que está la observación. Si nosotros no meditamos, no podemos observar lo que está ahí. Es como navegar en los mares profundos, esta carta. No solamente superficialmente, sino meterse, bucear en las profundidades. ¿Cómo se dio cuenta el hombre que vio una arrecife abajo? Una maravilla de la creación de Dios, de los peces, ¿verdad? De tantas especies de animalitos, de peces. Porque se imaginó, voy a inventar un buzo para poder aguantar tiempo en el agua, porque tenía que aguantar bastante tiempo en el agua para poder observar los detalles del arrecife. Porque si de repente se ve, lo vio el arrecife y sale porque le falta aire, el barco, necesita oxígeno. Así es la palabra del Señor. Y el oxígeno, yo me imagino que es la oración. Porque a veces te metes en la profundidad de la palabra y ya que se ahoga, no entiende. Bueno, con una pausa, sale a la superficie, agarra aire, es la oración. Es oxigenarte con la oración, Señor, y vuelve otra vez a profundizar en el futuro. El oxígeno te va a llevar más allá en lo profundo de la palabra del Señor. Y esa meditación profunda de la palabra de Dios es la que enciende la llama. Es la que enciende el fuego y la pasión dentro de nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso que el Pablo decía, estoy como la mujer que está con dolores. Es como un dolor, o sea, ya, por favor, quiero que entiendan, quiero que comprendan. Pero es un deseo genuino, con intenciones genuinas, no con intenciones de quererse más, no con intenciones, ¿cómo se dice?, personales, sino con la intención de vaciar esa gracia que hay en él, de que el hermano también comprenda esas verdades. Que el otro siervo de Cristo comprenda esas verdades, porque eso era lo que quería. Que comprendamos esas verdades. Ese debe ser el deseo más profundo de un siervo. No sería genuino predicar el Evangelio por contienda, por envidia o por enriquecimiento
o por tantas cosas, no tenían en mente. Ahora, ese dolor que siente Pablo aquí es un dolor genuino, de tanto de preocupación como deseos. Dos cosas, preocupación y deseo de que aprendan. Preocupación porque no la entienden, porque no la comprenden. Preocupación porque todavía no están como niños fluctuantes, de aquí para allá, como las bolas de mar. Todavía están niños y no han madurado. Y esto es lo que hace la palabra del Señor. Nos hace madurar, nos hace crecer en la gracia. Eso es cuando hablo de que los recursos que el Señor nos ha dado del Evangelio, de su gracia, es eso. Que nosotros busquemos la madurez, seamos llenos del conocimiento de la palabra del Señor. Porque la madurez te va a llevar a muchas cosas. La madurez te va a llevar a que tú le des más gracia al Señor. La madurez te va a llevar a que tú hagas la voluntad de Dios, no tu voluntad. Por eso, ese punto que el hermano dijo esta mañana, así que andar en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y ellos se oponen entre sí y hacen una lucha verdaderamente que hay en nosotros. Hay un deseo de leer la palabra, pero a la vez una lucha, no, pero que tal, que no entiendo, que no la comprendo, que me da flojera, que me da de todo. ¿Ves? Pero hay otro recurso en las escrituras que es la oración, Señor, dame fuerza, a poder, dame ánimo para leer las escrituras, para leer tu palabra. Y luchando contra todo, oposición, porque es una oposición, la carne se opone al espíritu. Esa carne interna de nosotros se opone. Y es una batalla y una pelea. Yo te voy a vencer. En el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza, me da la fuerza. Siempre dependiendo de Él. No es por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad, sino dependencia total de Cristo. Y el Señor se agrada de eso. Porque esa es parte de nuestra debilidad. O sea, no tenemos ningún tipo de fuerza. La fuerza proviene de Él, no de nosotros. Su fuerza, su provisión. Dios proveerá. Esa es la provisión de Dios. Todos sus recursos es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y eso nos lo da el Evangelio. Siervo de Jesucristo. La autoidentificación de Pablo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia sumisión. ¿Eres siervo de Cristo o eres siervo del mundo? Es una reflexión. ¿De quién eres el siervo? Si no eres siervo de Cristo, eres siervo del mundo. Ahí está la manera. No hay otra forma, no hay un término medio. No puede haber, porque o eres siervo o no eres siervo, porque hay una lucha entre la cosa del mundo con el reino de Dios. O sea, no puedes participar, no puede, Juan, no puedes, hoy está en la cosa de Dios, mañana está en la cosa del mundo. O sea, no puede, eso no existe. Eso no está dentro del Evangelio. No. Y si eso está pasando, hay un problema en nosotros. No puede ser. O sea, no hay una amistad entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Hay una total oposición. O sea, la palabra aquí es clave, amado hermano, indica una sumisión total. Someteos pues a Dios. Someteos pues, cuando dice someteos, es que
dependamos completamente de Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si no nos sometemos a Dios, pues ese es el problema de muchos cristianos, que se ponen a pelear con el diablo, pero no se someten a Dios, no se someten como esclavos. Entonces pelean, se ponen a pelear contra afuera, yo reprendo al diablo, y tanto literal como mental, como todo, están viendo el diablo cortado, peleando con él, ¿verdad? Pero no se someten a Dios. No son esclavos de los que no hay una sumisión. Y si no hay una sumisión, que es lo primordial en el creyente y en el cristiano, el diablo va a estar haciendo desastre en la vida del creyente. Desastre. Y entonces va a pelear hasta con el Señor. Confío, pero hasta cuándo. No, pero es que no has entendido. No te has metido en la palabra del Señor. No has entendido lo que es ser siervo. Es comprender lo que significa ser siervo de Cristo. Es el significado. Es lo que te identifica a ti. Es comprender el significado. Siervo no de cualquiera, sino de Jesucristo. Esto implica no ser nuestros propios amos. No vivo yo, sino Cristo en mí. Esto sugiere que si nosotros creamos unos robots, porque dependemos completamente de algo que nos impulse, de una energía. Si hago esta ilustración, no porque seamos robots, sino que una ilustración, lo que se refiere a una dependencia total. No podemos sacar energía de nuestro. El robot no puede sacar energía de sí mismo. La energía viene de una fuente. Y esa fuente en nosotros es Cristo. Es la fuente de nuestra energía. Es lo que nosotros tenemos que entender. Ya no es tu fuente. No digo yo. No digo yo, sino que Cristo vive. Él es la fuente de mi ser, de mi vida, de todo lo que haga, de todo lo que entienda, de todo lo que comprenda, de todo. Por eso es que la pelea de la carne Por eso es que es la pelea, esa es la verdadera lucha, genuina lucha, interna, no es superficial. Pues la diablo, no, eso no es la pelea. Pero muchos no entienden eso, que es pelear con Satanás y echarlo fuera y esas cosas. No, es batalla internamente. Para nosotros mismos, nosotros somos los, vamos a decir, somos los enemigos más potentes. uno mismo. Nosotros mismos. El diablo aprovecha esa situación para hacer nada. Exactamente. Porque el diablo no está dentro del creyente. No. Él nos dice externamente aprovecha todas las circunstancias. Por eso están las tentaciones. ¿Ven? Porque él empieza a poner trampas. Y él aprovecha la tentación porque él sabe que nosotros podemos ser tentados por nuestra carne, por nuestra debilidad. Pero Dios también la sabe. Y Él te va a guardar cuando confías en Él, cuando te sometes a Él. ¿Ves? Dios está por encima de todo eso. Por eso es que Dios ve el corazón. Que muchos no entienden lo que significa cuando Dios ve el corazón. Porque es la intención a la sumisión es primordial. Es esclavo verdaderamente, y eso lo conoce Dios. Yo no puedo conocerte a ti si tú eres esclavo de verdad o no, pero Dios sí puede conocerte porque si tú eres sumiso a Dios, Él sí puede saberlo. Él sabe si tú eres genuino o no eres genuino. Él sabe si tienes una verdadera motivación. Él sabe si tú eres transparente.
si tú lo estás haciendo con ese amor, pero no es un amor por miedo ni infundido en que ay, me voy a ir para el infierno, sino más bien con una paz y un amor y un gozo que te hace llevar a ser sumiso a Dios, a entender lo que significa la sumisión. Y esa confianza nos da la sumisión, porque si no, no nos sometamos como esclavos, que no entendemos nuestra identidad, porque nuestra identidad es una constancia. También, eso es un punto. No es que yo voy a ser ahorita esclavo, entonces cuando me voy por la calle ya no soy. No, eso está en mí. Es una constancia, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Oye, de repente me puse así como, digamos, egoísta o soberbio. Oye, ¿qué me está pasando? ¿Ves? Es por eso que es una constancia, que es una lucha. Porque la carne se atreve. ¿Qué está pasando? Mata ese yo. Mata lo terrenal que hay en ti. Y ahí es donde está la lucha de la carne. Mata lo que hay en ti. Por eso que tenemos que morir. Morir. Y dice que lo terrenal. Imagínense esa frasecita nada más. Morir lo terrenal. Porque esa es la verdadera lucha del creyente. Es que tenemos que ser desafiados por nuestra identidad. Todo el tiempo estamos desafiando. Estamos siendo desafiados por la identidad del siervo. Todo el tiempo. Porque a veces, ¿verdad? Nos vemos en situaciones que sobresaltamos, nuestra carne sobresalta. Y ahí es donde debemos examinarnos a vosotros mismos, dice la Escritura. Examinaos a vosotros mismos. Si Cristo está en nosotros, a menos que esté reprobado, no está hablando que va a perder la salvación, sino que está diciendo, o sea, eres siervo de Cristo. Bueno, eres aprobado como siervo de Cristo. Esa es tu verdadera identidad. Siervo de Cristo. O no estás luchando genuinamente para ser siervo de Cristo. Porque es una lucha genuina del creyente. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, ahora somos siervos. Y ese siervo no es solamente para los gentiles, es para los judíos, para todos, porque era multicultural. Esa iglesia había de todo allí, griegos, de todo. Habían creyentes que salieron del día de Pentecostés también. Toda esa multitud de gente, para todos era el mensaje. Más adelante dice que para todas las naciones era, ¿cuánto tiempo me queda? Por eso esa identidad es una constancia. Y esa es la verdadera lucha que debería ser en nosotros. Mostrar que somos siervos de Cristo. Y bastante fuerte. ¿Verdad? Y si nosotros decimos que somos siervos de Cristo, debería ser una confrontación para nuestra vida. Porque no tiene nada. Debería ser una confrontación. Y pensar, ¿qué estoy haciendo yo como siervo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo en el Señor? Y a eso más o menos iba porque llevándolo a la práctica, ¿verdad? Viendo lo que es el significado de la palabra siervo, llevándola a la práctica, porque aquí está la identidad, ¿verdad? Pero Pablo no está mencionando aquí la práctica de ser siervo. Solamente que estamos dando luces y tomando la apreciación del texto de esta mañana, hermano, ¿verdad? Para indicar el significado del siervo. Pero Pablo aquí en este capítulo está nombrando la palabra siervo, pero ahora vamos a desglosar esa palabra siervo en otros textos de la Biblia que hablan de la práctica de ser siervo, de ser un verdadero siervo. Por ejemplo, en Filipenses.
En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Los dos son siervos. Eso implica que todos somos siervos. En primer lugar, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Tito, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ahora, vamos a la hora de la práctica. Romanos capítulo 6, versos 16 y 18. Aquí, Pablo va como enfatizar una paradoja. Un contraste, ¿verdad? Una paradoja. No sabéis, esto está en Romanos capítulo 6, versos 16 y 18. Ahora vamos a la práctica. Romanos capítulo 6, versos 16 y 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y viniste a hacer ¿qué? Siervo de la justicia. ¿Ves el contraste aquí? Hay dos maneras nada más. O eres siervo de Cristo, o eres siervo del pecado. O eres esclavo del pecado. Cristo ahora te compró con sangre preciosa. Ahora le perteneces a Él. Ahora le pertenecemos al Señor. Y aquí está el contraste. Libertados del pecado. O sea que ahora no vamos a ser esclavos del pecado. ¿Qué significa esto, ser esclavo del pecado? Bueno, ahí lo vemos en la práctica. Dice la Escritura que toda desobediencia es pecado. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado. Hay un mandato en la Escritura. El mandato es un llamamiento que nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para anunciar el Evangelio, estas virtudes, estas verdades. Cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Le vamos a ser siervos automáticamente. Y ahí hay una. Y entonces cuando uno se pone a meditar, yo lo estoy sirviendo a mí, ahí nos caemos toditos, incluyendo a mí. Es que es difícil, amados hermanos, es difícil decir somos siervos del Señor. Es difícil, aunque sí somos siervos de Dios. Pero decir esa palabra siervo es un. Puedo decir así un nivel muy alto para nosotros. Ni siquiera somos siervos inútiles. ¿Ah? Ni siquiera somos siervos inútiles. Porque siervos inútiles tienen una connotación de que cuando hayamos hecho todas las cosas, dice la Escritura, todas las cosas, podemos llamar siervos inútiles. Somos siervos, somos servidores. Somos servidores del Señor. Aún en ese servicio no puede haber ninguna jactancia. En mí. Ahí es donde yo llego, cuando hablo de que somos siervos inútiles. Ahí cuando yo digo que la palabra siervo, ¿ya?, es muy grande para nosotros. En el sentido ese, que aunque hagamos todas las cosas, aún así no somos siervos. Podríamos considerar siervos inútiles. Esa es la connotación. ¿Ves? Por eso que si una persona dice, ay, yo soy siervo de Jesucristo, no entiende el peso del siervo. No entiende el peso. ¿Qué significa eso? Por eso que dice, no vivo yo, porque si fuera por mí, yo hiciera lo que a mí me parece, pero es Cristo en mí. Entonces hago las obras que Dios había preparado de antemano. Ahí donde está el punto ese.
que las obras que nosotros hacemos son las que Dios mismo preparó de antemano. Bueno, voy a de 1 Corintios capítulo 7, 22. Ahora, la autoridad de Cristo sobre el cielo, la autoridad plena de Cristo sobre el cielo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo es. Aquí Pablo le da la identidad, esclavo de Cristo, por encima de cualquier condición social terrenal. No importa si no es un esclavo o un hombre libre en el mundo. Lo que importa es que Cristo somos su propiedad. También en Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios, es una pregunta. Es una pregunta. ¿Busco la aprobación de los hombres o la de Dios? Aquí no importa cuál es el entendimiento que la persona tenga hacia uno, hacia Pablo mismo, hacia como siervo. Lo importante es agradar a Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Aquí está la práctica. Aquí está la práctica. Y la responsabilidad. Por eso no se puede divorciar la responsabilidad de Dios con la soberanía. Porque esto es lo que nos hace ser responsables. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Cuando nosotros trabajamos y hacemos algo para alguien, no tenemos que hacerlo porque vamos a ganar un dinero, ¿cierto? Y eso es lo que significa ser siervo. Y esa es la verdadera identidad de un esclavo. Si somos esclavos de Cristo, nuestra responsabilidad es demostrar nuestra identidad. Esa es la responsabilidad. Y eso tiene que ir en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, yo voy a hacer las cosas, ¿verdad?, como Cristo lo hiciera. Eso debe estar en nosotros, de corazón. Como para el Señor, dice aquí, cualquier cosa que usted haga, sea lo que sea para quien sea, así sea a tu enemigo. Porque la escritura no menciona que si tu enemigo o su amigo, a quien sea. Si usted va a hacer algo para su enemigo, entre comillas, porque aquí también, ¿verdad?, hay que tener sabiduría, ser sabio. Todo lo que hay, hacerlo de corazón como para el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice el Escritor? Eso es ser sumiso. Pero si una persona no es sumisa, ¿qué es lo que le va a hacer? Le va a dar veneno. Le va a dar comida, pero le va a dar con veneno. ¿Ves? ¿Ah? Ese porque se muera. Pero eso no tiene nada que ver con la sumisión. Esa es la parte práctica y es la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa. Cuando somos siervos, somos beneficiarios de las promesas y de la herencia que puede de todas las promesas. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, si no hacemos esto, entonces, ¿qué somos nosotros? Entonces ahí está la pregunta. Hay una responsabilidad en el hombre que tiene que estar intrínseca. Si no hay esa responsabilidad, no podemos decir, oye, soy un siervo. Porque yo puedo decir que soy un siervo por predicar aquí, anunciar el evangelio, pero si yo voy a la calle y no hago lo que un siervo hace, ¿qué estoy haciendo? No soy siervo, no estoy sumiso al Señor. Y esto es lo que pasa. Esa relación que hay entre Dios y el hombre. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia porque a Cristo, al Señor servís. Cuando cualquier cosa que tú hagas lo estás haciendo como un siervo, claro, es el Señor. ¿Por qué? Porque estás en dependencia de Él. Cristo está en mí, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
En la vida cotidiana, cada acción, por humildad que sea, se convierte en un acto de servicio a Cristo que Él ve y tiene su recompensa. De lo contrario, cuando no nos sometemos al Señor, no hay recompensa. Y dice, resistí al diablo. Pero si no hay una sumisión, ¿verdad? El enemigo va a hacer desastre con la persona. Hace desastre porque no hay una sumisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Seamos siervos del Señor. Parece fácil, ¿verdad? Parece sencillo, hermano. Pero profundicemos en esto. El significado del tema siervo. ¿Verdad que es un título, pero bastante fuerte? Es un título honorable, porque es un honor ser siervo del Señor. Ahora, ¿es un honor para usted ser siervo del Señor? Debería ser un honor. Servidores, más preciso, esclavos, para que se lo lleve para su casa. Esclavos de Cristo. Señor, damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Palabra, mi amado, gracias por tu misericordia, por tus verdades, Señor, en especial de los lados, Señor. De disertar, Señor, de tu palabra, meditar sobre tus enseñanzas, sobre este evangelio que nos ha sido, Señor, encomendado. Gracias, Señor amado, esta revelación divina de tu justicia por medio del evangelio, Señor. Por medio de estas buenas noticias de salvación que inicialmente tuvieron su punto de partida en el Génesis, Señor amado, cuando tú mostraste, Señor amado, aleluya, a tu Hijo, al Santo, que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Gracias, mi Dios, porque el Evangelio nos fue revelado, Señor, a nosotros. Gracias, mi Dios, a través de las Escrituras, mi Dios amado, podemos tener una comprensión y una luz de tu verdad, Señor, que nos lleva, Padre Santo, a hacer tu voluntad. Nos lleva y nos motiva con pasión a ser siervos tuyos, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre Santo, Dios mío, a meditar en tu palabra cada día, Señor, reflexionar, Padre Santo, Dios mío, Señor, tener esa lucha legítima de la carne y el espíritu, Padre amado, que se opone, Señor, nuestra carne, Dios mío, en nosotros, pero es algo genuino y es donde nosotros vemos nuestra debilidad. Es necesario para que no nos jactemos, Señor, para que no haya ninguna jactancia y siempre nos mantengamos constantemente como siervos tuyos, Señor, esclavos de Cristo. No vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gracias, Señor. Amén.